Muchas gracias, Jorge. Y muchas gracias a todos por vuestra invitación. Es emocionante estar otra vez en Madrid. Después de... Bueno, Moisés estaba en el desierto 40 años, lo veíamos ayer. Nosotros hemos estado en Cataluña más de 40 años, pero empezamos aquí en Madrid y es un gozo volver a la ciudad. Ayer estuvimos con la idea de que para poder ser líder tienes que haber sido liderado. Lo vimos en el capítulo 8 de Mateo, el caso del centurión y la pequeña palabra bajo. El centurión dice a Jesús: estoy bajo autoridad y por eso digo a mis soldados, haz esto, y lo hacen. No dice estoy con autoridad y por tanto digo a mis soldados, porque la autoridad no residía en él mismo. Detrás del centurión había todo el poderío del Imperio Romano. Y esto es lo que hacía que cuando él hablaba a sus soldados, ellos obedeciesen. Y él dice: he visto en ti, Jesús, lo mismo. Tú dices la palabra y enseguida la gente enferma se sana. Tiene que haber una gran autoridad detrás de ti, como es el Imperio Romano para mí. Y él reconocía que Jesús tenía detrás de él la autoridad de Dios. Algunas personas, siguiendo el ejemplo del mundo, aun siendo creyentes evangélicos, piensan que pueden dar un salto al liderazgo del pueblo de Dios sin haber aprendido a someterse a la autoridad de Dios. Y esto no puede ser. Para que otros nos sigan a nosotros, tenemos que haber aprendido antes a seguir al Señor. Para poder guiar a otros, tenemos que haber sido guiados por el Señor. Para poder enseñar a otros, tenemos que ser enseñados previamente por el Señor. Bueno, esto era introducción. Ahora vamos por el estudio de hoy. El discipulado. Jesús llamaba a sus discípulos y sigue haciendo lo mismo. En Marcos capítulo 1, versículos 16 y 17, leemos: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí, discipulado. Os haré pescadores de hombres. Liderazgo, bueno, Jesús está pensando más en la evangelización, pero también en el pastoreo. Liderazgo. Venid en pos de mí. La primera fase. No vas a ser pescadores de hombres
sin haber seguido a Jesús, ir en pos de él. En Marcos capítulo 3, versículo 14, volviendo al tema del discipulado, dice que estableció Jesús a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estar con él, discipulado. Salir para predicar, liderazgo. Siempre hay esta ambivalencia. ¿Dónde estás tú en este proceso? Tenían que estar con Jesús en toda una variedad de circunstancias. Porque aprender de Jesús a veces es como aquí ahora, estar sentados escuchando enseñanza, pero mucho más es ir con Jesús a través de las circunstancias de la vida, saber que Él está a nuestro lado, cultivar esta relación personal con Él, esta intimidad con Él, la comunión con Él en medio de todas las circunstancias y por lo tanto aprender no tanto de una forma reglada, académica, sino en base a su ejemplo, aprender por mimetismo, por imitar al Señor, por lo que vemos en Él, copiarlo, porque el que dice que conoce al Señor debe andar como Él anduvo. Los discípulos fueron enseñados por Jesús. ¿Nosotros qué? Envidiamos a los discípulos porque ellos tenían el privilegio de tener al maestro allí y él les hablaba y nosotros no. Envidiamos el hecho presencial del Señor. Nosotros solamente tenemos conferencias por Zoom, por así decirlo. Pero tenemos nosotros el privilegio de tener las enseñanzas ordenadas, sintetizadas por los apóstoles en los escritos del Nuevo Testamento, especialmente los Evangelios. Si queremos conocer a Jesús, ser enseñado por Él, es absurdo si no estudiamos las enseñanzas de Jesús en los Evangelios. Y las enseñanzas de Jesús filtradas a través de los apóstoles en las epístolas. Lo tenemos todo escrito. En el caso del Evangelio de Mateo, y recordemos que Mateo era uno de los 12, él resume para nosotros la enseñanza de Jesús en 5 grandes discursos en su Evangelio. Lo sabías, ¿no? Me estáis mirando con cara de besugo. Bueno, más adelante voy a hablar de esto. 5 discursos.
enseñanza concentrada de Jesús, en resumen de todo lo que Mateo recuerda de las enseñanzas que le había impartido a los 12 antes de padecer. Y ahí están los textos escritos en nuestra Biblia. Espero que esto os anime un poco a descubrir cuál es la enseñanza de cada uno de estos 5 discursos. Los discípulos fueron enseñados por Jesús y nosotros necesitamos esta misma enseñanza. Los discípulos fueron transformados por Jesús y nosotros necesitamos esta misma transformación. Los 12 no eran santos antes de ser llamados. Eran más o menos tan pecadores como tú y yo. Pero estar con Jesús implica un misterioso proceso. Digo misterioso porque hay aspectos que no alcanzamos a entender. Un misterioso proceso de cambio, de transformación de nuestra personalidad, de liberación de pecados, de confrontación con defectos y deficiencias, estar con Jesús incluye mucha experiencia dolorosa de tener que reconocer nuestras desobediencias, nuestros fracasos, nuestra necesidad de su poder transformador en nuestras vidas. Lo que consuela en medio de este proceso es el saber que Jesús es un médico muy competente y también muy tierno. Mencionamos ayer el caso de la humillación de Pedro para hacerle adecuado en el servicio del Señor. Pero con qué ternura el Señor le habló después de la resurrección. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ni una palabra de reprensión, pero toda la reprensión estaba presente. Pero el Señor sabe tratarnos con mucha ternura, con mucha compasión, con mucha comprensión. También ayer veíamos que era necesario que Jesús fuese perfeccionado por medio de los sufrimientos para poder llegar a ser un adecuado sumo sacerdote para nosotros. Y Él sufrió nuestra condición humana a fin de poder representarnos adecuadamente ante Dios. Él nos entiende. Me atrevo a decir que te entiende mejor que tú te entiendes a ti mismo. Y por lo tanto sabe dosificar
Lo mismo con medicamento dosifica lo mismo con médico dosifica los medicamentos si estamos enfermos. Cristo dosifica el tratamiento que necesitamos en esta vida. Se nota que eso es asamblea de hermanos. Porque en este punto, en una iglesia de otro tipo, esperaría amén. Pero no os atrevéis. Os han adiestrado bien. Es un gafe del liderazgo que tenemos. Necesitamos ser transformados. Empezamos como discípulos novatos, sin darnos cuenta de lo lejos que estamos de poder ser realmente útiles en manos de Dios. Repito, esta transformación duele. Y muchas veces el Señor nos llevará por situaciones desesperantes. En que parece que Dios está muy lejos y no entendemos y protestamos. Pero en todo esto Dios nos está disciplinando, Hebreos capítulo 12, para cambiarnos. Nos está castigando. Como padre, no como juez. Al menos en tiempos pretéritos, el juez tenía la función de dar el pago. Declarar inocente al inocente y declarar culpable y emitir sentencia al culpable. Me parece que ahora mismo en nuestra generación la función del juez se ha confundido un poco con la función de la Iglesia y ahora el juez tiene que tomar mucho en consideración cómo reinsertar a este delincuente en la sociedad. Pero en la Biblia esta no es función de los jueces. Y el juez castiga sin misericordia, conforme solamente a la verdad de la situación. El castigo muchas veces es muy duro, o era. Ahora tienen hoteles de 4 estrellas y los llaman prisiones, pero este es otro tema. El Padre, en cambio, no castiga en el sentido de dar el merecido a su Hijo, sino en el sentido de corregir a su Hijo. Ve que el Hijo va por mal camino y quiere reconducirlo, y por lo tanto interviene en ese sentido. Hay una importante diferencia, y si Cristo ha llevado tus pecados en la cruz, Dios solo te castiga en el sentido de corregirte para hacerte adecuado en su servicio. No para que tú pagues por todo lo que has hecho. Bueno, no sé si he expresado esto claramente, porque todavía veo caras de besugo, pero... Y solo es después de este proceso de enseñanza
y de corrección, que somos sus discípulos, solo es después que Él nos envía y empezamos a ser líderes. Podremos añadir que los 12, antes de llegar a ser líderes de verdad, tuvieron que ser bautizados en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y esto fue la manera que tuvo el Señor de perfeccionar su enseñanza y su transformación. El Pedro que ayer decíamos que había sido un bocazas, lanzándose como voluntario en todas las circunstancias, llegó a ser un hombre manso que enseñaba mansedumbre a los demás por obra del Espíritu Santo. Pero es interesante que Jesús envió a sus discípulos antes de Pentecostés. En gran medida, el liderazgo es algo que brota del discipulado bien llevado, y que empieza de una manera natural a manifestarse, incluso antes de que hayamos llegado al final del proceso de nuestra transformación y enseñanza. De hecho, si Dios siempre esperara hasta que completásemos este proceso, nunca haríamos nada en el servicio. Los líderes en la iglesia primitiva fueron, por excelencia, los apóstoles, los que habían sido formado parte del grupo de los 12, discipulados y enseñados por el Señor. Y la comisión que Cristo dio a los 12, ya la conocéis de memoria. Por tanto, puesto que toda autoridad me es dada, Él tiene la suprema autoridad, por lo tanto puede autorizar a los que le siguen. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Primera instrucción. Literalmente el texto griego dice, yendo a hacer discípulos, porque el peso del mandato es en hacer discípulos, no en ir. Ir es secundario. Es decir, sobre la marcha, de día en día, hacer discípulos. Una pausa aquí. Tú estudias con muchos compañeros, o trabajas con muchos compañeros, o vives en la escalera con muchos vecinos. Es a estas personas que Dios os llama a hacer discípulos. Puede ser que puntualmente llame a alguien a salir de Madrid e ir a Barcelona para hacer discípulos en Barcelona, porque como dije ayer, los catalanes son más paganos y necesitan el Evangelio más que los madrileños. Pero puede ser que el Señor te pida que dejes tu país y vayas a otro país.
Veo algunos latinos aquí. El Señor os ha traído aquí, no por razones laborales, sino para ser misioneros en Madrid. Ni siquiera los latinos son pentecostales, porque esperaba que al menos los latinos dijesen, amén, Señor. Pero bueno, espero que no estéis todos dormidos. El Señor tiene autoridad y por lo tanto Él es quien decide si vas a servirle en casa o en otro lugar. Pero lo normal es que yendo hagas discípulos. En el día a día, contra la gente que casualmente el Señor pone en tu camino. Estos son candidatos para tu iniciativa para hacer discípulos. El problema es que muchas veces pasamos el día con los ojos cerrados. No vemos el potencial. No podemos imaginarnos siquiera que fulano de tal, aquel vecino del quinto, que es tan antipático cuando coincides con él en el ascensor y le dices, buenos días, vecino, y él contesta, no puedes ni imaginar que él pudiese llegar a ser discípulo de Jesús. Pero el Señor nos está pidiendo que todos asumamos esta responsabilidad. Haced discípulos a todas las naciones. Así que si tu vecino no es de tu mismo color de piel, esto no te limita. Si tu vecino es gitano y tú eres payo, esto no te limita. Si tu vecino está bajo la influencia de la ideología de género, esto no te limita. Todas las naciones, todas las etnias, todas las clases sociales son nuestro campo. En segundo lugar, tenemos que bautizarlos. Si ellos aceptan el reto de ser discípulos de Jesús, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y por lo tanto, hay que bautizarlos introduciéndoles en la comunión del pueblo de Dios, donde van a seguir en su proceso de discipulado. Y en tercer lugar, hay que enseñarles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esta comisión es la versión de Mateo. Y repito lo que dije al principio, que Mateo ha organizado todas las cosas que Jesús enseñó en estos 5 discursos. ¿Cuántos de estos 5 discursos conoces? Porque difícilmente vas a enseñar a recién convertidos
todas las cosas que Cristo nos ha enseñado, si confiesas ahora que ni sabes cuáles son los temas de estos 5 discursos. El más conocido es el Sermón del Monte, capítulos 5 a 7 de Mateo, que versa sobre la ética del reino, el comportamiento de los creyentes en el reino de Dios. En el capítulo 10 está el segundo discurso y versa sobre nuestra responsabilidad evangelística y cómo llevarla a cabo. Hay que enseñar a los recién evangelizados a evangelizar. Y muchas veces resulta más fácil enseñarles a ellos que no a creyentes de 40 años de edad espiritual que nunca han evangelizado en su vida. En tercer lugar, capítulo 13, hay que enseñarles cómo es el reino de Dios. Este discurso es más difícil porque es un capítulo de parábolas, no de enseñanza clara sin envolverla en historietas. Pero hay que enseñar este capítulo para que todos tengamos una idea clara de qué es el reino de Dios. Porque la palabra reino nos suena a un territorio con un monarca y gobierno y fronteras y todo lo demás. El reino de Dios no es de este mundo. Estamos en el mundo, pero también estamos en el reino de Dios. ¿Tú reconoces el reino cuando lo ves? No, porque no lo ves. Pero hay que conocer el capítulo 13 para saber cómo es el reino de Dios. El cuarto discurso es muy importante para la iglesia local. Capítulo 18 versa sobre las relaciones entre los hermanos en la iglesia. Un tema que tendría que ser hermosísimo, pero muchas veces no lo es. Pero necesitamos este capítulo para corregirnos. Y finalmente el último discurso, capítulos 23 a 25, versa sobre las cosas futuras, lo que va a pasar en esta tierra, culminando con el retorno de Cristo, que es el énfasis principal. Y los nuevos creyentes necesitan que despertemos en ellos la esperanza de la parusía, la segunda venida de Cristo. Así que esta es la comisión de liderazgo que Cristo dio a los 12 discípulos antes de marcharse. Y nosotros estamos todavía bajo esta responsabilidad. Pero acaba la gran comisión diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que es como el marco externo que empezó con Jesús diciendo que había llamado, o Marcos diciendo que Jesús había llamado a los discípulos para estar con él. Ahora él está con ellos.
Amén. Gracias. Os estáis liberando un poquitín, ¿eh? Las cosas no han cambiado. Cristo todavía desea que tú sepas lo que es vivir juntamente con Él, para estar con Él. A fin de que esto sea cierto, creo que es necesario que apartemos ciertos tiempos para estar con el Señor en oración, en meditación, escuchando su voz y esperando que Él nos guíe. Pero considero aún más importante que cultivemos el arte de vivir con Cristo a nuestro lado, comunicándonos constantemente a lo largo del día con Él. Hoy en día se ve a muchos locos en la calle que aparentemente están hablando consigo mismos y luego ves un aparato y no, están hablando con el móvil. Sé un loco para Cristo, que constantemente estés conversando con Él a lo largo del día, yendo con Él a donde vas, leyendo con Él lo que lees, viendo la tele con Él, escuchando lo que Él opina de las lanchas en el Caribe. ¿Está con Maduro o con Trump? Espero que el Señor nunca me impida a mí que tenga que elegir entre ellos. Estar con Cristo, a fin de ser enseñado por Cristo, transformado por Cristo, y entonces salir en el nombre de Cristo para bendición de los que están a tu alrededor. Todos somos discípulos y una de las implicaciones de lo que yo dije es que vamos a estar aprendiendo y siendo transformados toda la vida, y aun cuando acabemos estaremos tan lejos del destino que yo no sé cómo lo hará Dios. Por eso la Iglesia Católica desarrolló la doctrina del purgatorio, porque no podían imaginar que personas tan pecadoras como nosotros pudiésemos entrar en el reino de Dios ya. Hace falta otra etapa. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero ojo, que tu transformación no tenga que ser tan radical que nadie te reconozca. Asegura que te vayas transformando ya, para que solo necesites unos retoques en el último momento. Que el Señor os bendiga mucho. Amén.